recibimos a Agustín Lucas, decíamos futbolista, escritor, una persona bien interesante para escuchar. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Estuve repasando la charla, por ejemplo, que dio en TEDx. Allí hablaba un poco de la conexión esa entre el fútbol, la poesía y cómo a veces se piensa que una y la otra cosa no van de la mano y pueden ir de la mano. Sí, totalmente. Yo realmente confío en la intervención del arte en espacios rígidos como de repente puede ser el fútbol y como pueden ser otros espacios. Quizá el mundo del periodismo también es un mundo rígido o más o menos establecido, donde hay de repente determinados personajes que se salen de ese espacio de comodidad. Pero intervenir con el arte en ese tipo de lugares para mí genera un trastoque en la sensibilidad que es lo único, creo yo, o alguna de las pocas cosas que realmente puede ayudar a transformar la realidad, ¿no? Esta semana se habló mucho de fútbol. Se habla mucho de fútbol porque juega Uruguay-Argentina y eso paraliza dos países, por lo menos. Y se habló mucho de fútbol por esta iniciativa de tratar de organizar una Copa del Mundo en el año 2030. Hoy por hoy te toca estar en una divisional que es amateur, la segunda división amateur, la vieja C, a mí me cuesta decir la segunda división amateur, sí, sí. Más en la C. Y tenemos como un fútbol pobre, con futbolistas que muchas veces, aunque la gente no lo pueda creer, son pobres, sí, incluso jugando en primera división. Sí. Y sin embargo perseguimos un sueño grande, una especie de quimera. Como integrante del fútbol, como un futbolista que, con mucho recorrido y que hoy está en la divisional amateur del fútbol uruguayo. ¿Ves viable la organización de un mundial o que Uruguay participe en la organización de un mundial en estas condiciones? Sí, yo creo que primero el fútbol uruguayo tendría que preocuparse porque todos los que trabajamos en el fútbol uruguayo recibamos nuestro salario como lo reciben todos los trabajadores. Me parece que eso tendría que ser primordial hoy en día. Más allá de que se necesita un montón de años, me imagino, de gestión para organizar un mundial, eso yo lo puedo llegar a entender. Pero me parece que hay cosas que urgen y que hace tiempo se están hablando y en las cuales está involucrada, o sea, yo creo que estamos involucrados todos porque el fútbol nos pasa a todos y hay muchas voces de parte por ejemplo, del gobierno que no han hablado, que no se han expresado y de repente a la hora de pensar en organizar un mundial, sí, ¿no? Empiezan a aparecer como diferentes voces y diferentes cuestiones. ¿En quién estás pensando? No, en el MEC, por ejemplo, pero en el Estado en general. Porque ustedes han reclamado bastante la intervención del Ministerio de Educación y Cultura en la situación que se les dio con la Mutual. Sí. Y sin embargo, es como que eso está ahí, es una letra muerta, juicio de un lado, juicio del otro, pero la situación se mantiene incambiada. Claro, pero de repente la situación, la situación se mantenga incambiada, tiene que ver con muchos factores. Ahora, la cuestión de expresar una opinión sobre lo que está pasando tampoco pasa. No hay alguien que aparezca y diga, no, yo la verdad que opino que tal cosa, tal otra. No aparecen actores. En realidad hablamos nosotros y después otros actores realmente no se involucran, no se la juegan, digamos, ¿no? Eso es lo que me parece. Y a la hora sí, de hablar del Mundial del 2030, bueno, aparecen como voces y se pone como en tela de juicio. A mí me hace acordar, la verdad, me asusta un poco, pensar y recordar de repente, no sé, el Mundialito del 80, ¿no? Argentina 78, cuántas cuestiones políticas estaban sucediendo y fueron tapadas con eso. Me asusta también un poco un vínculo con el gobierno de Macri, que tiene que ver con la organización de un mundial y que nos involucra a todos los uruguayos. Me parece que como uruguayos lo que tenemos que hacer es resistencia, en realidad. ¿Resistencia a qué? Y resistencia a un gobierno como el de Macri. Eso me parece lo que tenemos que hacer como buenos vecinos y como hermanos del pueblo argentino. Bueno, pero alguien podría decir, es tu idea, Agustín, sí. Pero en esto no deberíamos involucrar, no deberíamos pensar que vamos a organizar un mundial con el gobierno de Macri. O sea, es en el año 2030, en Argentina. Sí. Digo, estamos hablando, ni siquiera sabemos quién va a ser el presidente uruguayo y ni siquiera sabemos, obviamente, quién va a ser el presidente argentino. A mí solamente... Eso son políticas de Estado. Claro, pero de esas políticas de Estado después terminan estando vinculadas siempre a la cuestión del fútbol. Y el fútbol termina muchas veces como tapando determinadas cosas de las cuales me parece que urge tapar. Obviamente faltan un montón de años todavía, 13 años, 12 años,
pero 13 años son un par de periodos en realidad. Si lo podés pensar en tiempos gubernamentales, no parecería tanto tiempo. Ahora, me quedo con ese, me imagino que, o sea, saquemos Argentina. Sí. Pues está toda la situación esta de Santiago Maldonado y por ejemplo. ¿no? Y es una situación bien sensible y bien difícil para el pueblo argentino. Pero más allá de eso, tomás como ejemplo el Mundial de Argentina del 78, plena dictadura, el Mundialito, también en dictadura aquí en el Uruguay, y cómo el deporte se usó como una especie de cortina de humo para distraer de ciertas cuestiones sociales que estaban pasando, que estaban sucediendo. Sin que eso, no sé si, digo, estoy interpretando tus palabras, sí. Sin que eso sea que acá estamos viviendo una dictadura. No, claro. ¿Sentís que un poco se está tratando de distraer con este tema del Mundial 2030? O sea, que es también un poco, bueno, generar un hecho político, deportivo, una ilusión, cuando en realidad en el día a día no tiene demasiado asidero. Sí, puede ser que esté de acuerdo con lo que vos decís, o sea, con la interpretación tuya de mis palabras. Para mí la cuestión de Santiago Maldonado, por suerte habemos jugadores y sobre todo exponentes que realmente son visibles, como el Patón Guzmán, por ejemplo, que bajó del aeropuerto con una camiseta preguntando dónde estaba Santiago Maldonado. Creo que lo de Santiago Maldonado a nosotros nos concierne directamente como rioplatenses y como sociedad en general, más allá de, como patria grande, digamos, ¿no? Y más allá de no estar en dictadura, que eso no estoy descubriendo nada, pero creo que hay cosas que todavía se asemejan o que se siguen asemejando en el mundo, ¿no? La cuestión de la desaparición de una persona que tiene la misma edad que yo, a mí me produce un miedo y a partir de ese miedo, por transitiva, una fuerza de resistencia que me hace criticarme duramente quién soy, cómo actúo todos los días, ¿no? ¿Tenés la percepción de que esto del Mundial 2030 está de alguna manera sirviendo para los gobiernos, o por lo menos para el gobierno de Argentina y Uruguay siendo cómplice, cuanto menos, sí, para distraer de otras cuestiones? Yo simplemente me lo pregunto, lo pongo ahí como en un espacio de pensamiento y de reflexión y de crítica, ¿no? No sé, vayamos un poco más acá en el tiempo y vayamos al Mundial 2014 en Brasil, todas las cuestiones que sucedieron, las favelas que fueron arrasadas para construir carreteras y estadios y cuestiones, y la gente... Hay muchos documentales que están tapados y que dicen la verdad de lo que pasó ahí. ¿La gente tiene real conciencia de el costo que representa organizar un mundial? De los contratos que hay que firmar con la FIFA, de la cesión hasta de soberanía que en algunos casos hay que realizar para poder organizar un mundial, de lo que implica en cuestiones de seguridad. No sé, yo por lo menos no. Yo me considero la gente y no tengo mucha idea, pero sí sé que se mueve un montonazo de dinero y que muchas veces hay gente que como siempre se la está llevando y siempre se la llevan los mismos. Eso es lo que yo siempre digo. Entonces, no sé, volviendo a ese ejemplo de Brasil, ver barrios hermosísimos, por más que son barrios periféricos, destrozados para que se construyan carreteras o para que quede más linda la ciudad para el visitante. Bueno, me parece que está bueno tener en cuenta esos antecedentes que tenemos como América del Sur organizadora de mundiales y pensarlo, criticarnos y ver dónde estamos parados. ¿Y los jugadores, los futbolistas, no deberían tener algún tipo de involucramiento eventualmente? ¿No se los debería haber convocado ante una iniciativa de estas características? Porque se está embarcando el país, sí, pero en particular el fútbol. Sí, convocado no sé en realidad, porque si... No mucha gente se la ha jugado, por ejemplo, por todo el movimiento de los jugadores de fútbol por sus derechos. Nosotros los jugadores de fútbol sí, pero alrededor no tanto, o cuentagotas, digamos. Sí la opinión pública, pero que nos convoquen, no lo creo. Pero sí, como actores, ya lo decía Maradona en algún momento, que obviamente Maradona es muy cuestionable, pero me parece que todos debemos vernos ahí también en Maradona como seres contradictorios, ¿no? Los jugadores tenemos que estar más pendientes de lo que a nosotros nos sucede y de lo que nos concierne directamente, que tiene que ver con nuestros derechos y con lo que nosotros generamos, al fin y al cabo, ¿no? Accedimos en Telenoche a una información, nuestro colega Emilio Izaguirre accedió a ella,
en la cual decía que hay una iniciativa, por lo menos por parte de la Secretaría de Deportes, y se le va a transmitir al presidente de la República, Tabaré Vázquez, empezar a regular un poco o a echar algo de luz sobre la actividad de los contratistas. Y en particular, que hoy, por ejemplo, cuando un futbolista es vendido al exterior, Lauf, no sé, por decir algo, Nathan Nández sale de Peñarol a Boca Juniors. Sí. Y es lo único que aparece. Nadie sabe en realidad cuánto dinero se manejó, quiénes participaron. Claro. Dice la exposición de motivos de ese proyecto, de esa necesidad. Hay clubes de fútbol que están en primera división y ni siquiera tienen una cuenta bancaria abierta. Parece increíble, ¿no? Porque cualquier club de fútbol maneja mínimo $1 millón por año. Y sin embargo no tienen cuenta bancaria. Entonces, en algún momento, ustedes, como el movimiento de futbolistas que se generó, que empezaron por un postulado, pero que después a mí me parece fue bastante más abarcativo que los derechos de imagen. Claro. ¿Van a pedir que se respete, por ejemplo, que los dineros de los futbolistas se respeten? O sea, que si el porcentaje de las transferencias... Digo, porque hay mucha plata que se mueve en el fútbol y no siempre queda en el futbolista. Sí, la mayoría de las veces no. Sí, no, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces no. Yo creo que nosotros sí, eso ya lo estamos pidiendo. Lo exigimos. Hay cuestiones que hay que arrancarlas, ni siquiera pedirlas. Pero en cuanto a los representantes que vos me estás preguntando, me parece que la preocupación más grande debería estar en los representantes de los jugadores jóvenes, de los juveniles, porque hay una cuestión, primero hay una cuestión educativa en la cual estamos en falta, que seguimos en falta, digamos, en las juveniles. Y después esa aparición del representante, ¿no? como una referencia quizás hasta similar a la del padre o la madre y el que está en la cotidiana de esa manera y que pone en juego al dinero, que a veces es como una zanahoria que hace difusa a veces un poco el horizonte o los objetivos realmente cuáles son, ¿no? Cuando aparece esa zanahoria del dinero. Entonces, me parece que sí, ahí sí haría un cuestionamiento yo real del accionar, digamos, del representante con respecto al juvenil y con respecto a la familia y con respecto incluso... Pero no en el momento de la transacción, por ejemplo, en primera división, cuando de repente un pase uno ve que se vende por... Un futbolista se vende por $1 millón y de repente, a veces que hasta el club mismo le queda un porcentaje menor y ni que hablar al futbolista le queda un porcentaje menor. El futbolista, sí... se empieza a tener otra realidad económica porque firma un contrato con una institución que le paga mucho más. Sí. Pero de la transacción de ese $1 millón que se pagó, muchas veces el futbolista no ve un peso. No, muchas veces no. Pero me parece que, claro, después pasa eso porque antes pasó lo otro. O sea, pasa que te venden en un momento a $1 millón porque hace mucho tiempo que vos sos un proyecto de $1 millón, ¿no? Y mientras fuiste un proyecto de $1 millón, ya estabas perdiendo en realidad. Cuando llega el $1 millón vos ya lo tenés todo gastado en todo lo que se hizo. Por vos, supuestamente, ¿no? Pero en realidad no siempre es por uno. O sea, cuando aparece un agente de afuera no está haciendo las cosas solamente por uno. ¿Y cuál es la explicación para que tengamos un fútbol con clubes pobres, futbolistas en su mayoría pobres y empresarios ricos? No todos, pero muchos empresarios ricos. Sí, la concepción de rico y pobre es como... es relativa. Sí, estamos hablando de dinero, ¿no? Es relativa porque el fútbol para mí no es pobre. El futbolista sí, pero el fútbol en realidad no, porque el fútbol genera un montón de dinero que está yendo siempre hacia los mismos lugares, ¿no? El futbolista es el que no la agarra, pero no es el fútbol el que es pobre. El futbolista sí, porque el futbolista está ahí en un lugar donde el dinero le pasa por arriba o por los costados, ¿no? Los clubes en su mayoría son pobres. Y los clubes, yo creo que lo que falta de los clubes es vínculo con el barrio e ideas. En realidad. Porque es también un lugar cómodo el del pobre, ¿no? A veces, ¿no? Decir, no, yo soy un club pobre. Ah, está ahí. Y entonces, no genero socios, no genero actividad social, no genero barrio, no genero que la gente vaya a la cancha, que pinte banderas, que se pinte la cara, que tire papelitos, ¿no? Aquellos viejos clubes de barrio. Eso me parece como... Esa es la crítica que yo le hago a los clubes. Sí, están a veces en niveles hasta de miseria, pero en realidad la plata existe.
La plata está en el fútbol. El tema es cómo hacer que la gestión sea más igual para todos, ¿no? ¿Han tenido contacto con los jugadores de la selección en estos últimos...? Siempre que vienen, por lo menos se aprovecha. Aparte, venimos de un gesto que tuvieron de donar sus derechos, más de $600.000, algo no tiene antecedentes, yo creo que en la historia del fútbol mundial. Que los futbolistas de una selección donen su dinero para que los jugadores que están en la segunda división profesional puedan tener un pesito para arrancar el campeonato, para comprarse un par de zapatos de fútbol, para lo que sea. ¿Han tenido contacto con ellos? No, últimamente no. En realidad cuando vienen, también vienen en un rollo bastante intenso que tiene que ver con su laburo, ¿no? Con su forma de laburo. Sí. De regímenes de concentración y eso que a veces se hace complicado encontrarse, pero me parece que las cuestiones más que yo más valoro del movimiento es el encuentro de los jugadores de fútbol y la noción de colegas entre nosotros y la aplicación o la aparición del concepto de trabajador en el vestuario mismo, la discusión sobre eso, ¿no? ¿Pero no se debería haber avanzado un poco más? Yo creo que se podría haber avanzado un poco más y que depende también de nosotros mismos. Nosotros no podemos estar esperando por nadie a esta altura, ya sabemos que no podemos estar esperando por nadie. ¿Y entonces? Y es nuestro propio movimiento el que tiene que seguir ejerciendo determinadas presiones y pensando en pro de nuestro trabajo cuál es y cuáles son los derechos que se respetan y cuáles son los que no. Eso me parece que es lo importante. Lo del dinero de los futbolistas sí, es algo que no tiene precedentes, pero tampoco tiene precedentes en otros ámbitos. Yo no recuerdo un periodista que haya dicho voy a poner tanta plata porque hay periodistas que están en una situación complicada. Eso no es una cosa común y obviamente fue un respiro para todos los beneficiarios de ese dinero. Igualmente yo sostengo que está muy bueno criticarnos también y criticar ese movimiento que se hizo, ¿no? De beneficiar, donar, recibir un dinero y utilizar ese dinero. Está bueno criticar también y decir cómo hacemos las cosas y cómo las estamos haciendo y hacia dónde vamos. Lo último, sí. Usted marcó que el Ministerio de Educación y Cultura quizás no intervino de la manera que ustedes esperaban. Sí. ¿Pudieron establecer una teoría de por qué? ¿Por qué se da esta situación de hecho en la cual no sé, hay un montón de futbolistas que le quitan el respaldo a una directiva de un gremio, esa directiva se resiste a renunciar, se pide una intervención del Ministerio de Educación y Cultura y como que todo queda ahí, nunca nadie termina de definir la situación, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Porque también les podrían haber dicho, no, mire, no hay lugar, no les corresponde y cuando termine el periodo de gobierno de la Mutual... Totalmente. Eso es lo que a mí me llama la atención en realidad, no que no suceda lo que de repente uno espera cuando hace una denuncia o un reclamo de ese tipo. Si no pasa lo que uno espera, bueno, no pasa, pero en realidad no ha pasado mucho tampoco. No ha habido una expresión real de que eso se desestima o de que eso no se toma en cuenta o de que eso no es tan importante. Y ahí me parece que también está bueno preguntarse como sociedad si realmente aceptamos al fútbol como gran parte de nuestra cultura y como algo que nos sucede a todos y a todas, o solamente cuando la selección gana entonces aceptamos al fútbol como una cuestión pasional e intrínseca en todos nosotros. Como sociedad creo que no. Deberíamos... Que solamente cuando gana la selección. No, solamente me lo planteo, digamos, ¿aceptamos realmente al fútbol como una cuestión cultural? ¿Aceptamos al candombe como una cuestión realmente nuestra y cultural? ¿O la aceptamos cada tanto? Por eso creo que en realidad el MEC no se expide realmente. Y no porque es difícil quizás meterse contra el establishment. Eso también. Pero creo que en realidad todos como sociedad, porque si no estamos tratando de que siempre el Estado resuelva todo, ¿no? Bueno, ustedes se presentaron ante el Estado. Nosotros nos presentamos ante el Estado en este caso, pero digamos, si el Estado no... Se presentó ante el Estado y que claro, pero si el Estado no responde, nosotros tenemos que seguir el movimiento, ¿se entiende? Y si el Estado no responde, creo que al fin y al cabo responde también a cómo somos nosotros en general. Lo último, ¿qué es esto? Tapones de fierro. Esos son tapones de fierro. Crónicas, no son periodísticas, pero sí son crónicas futboleras. Hay algunas entrevistas a grandes amigos y a gente que admiro.
como Papelito Fernández, Pablito Pereira, Damián Frascarelli, amigos del fútbol con quien nos hemos cruzado y que juegan en otras esferas, ¿no? Del fútbol y un poemario también futbolero anexado al final, una idea de la gente de Túnel, de la revista Túnel y de la editorial Túnel, y nada, ya está en la vuelta y andamos como militándolo. Bueno, la mayor de las suertes, Agustín. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.